permiso. Listo. Entonces, doy la bienvenida nuevamente. Gracias, profe Zuli, por tu apoyo en esta labor con nuestros monitores. La idea es que este sea pues un espacio para que ellos aprendan bastante en algo que pues tú eres muy buena y que yo alcancé a escuchar varios elementos en la cualificación del año pasado sobre la reacción de la investigación, particularmente en proyectos. Compañeros, apreciados monitores, para esto vamos a tener dos sesiones. Entonces, para que pongan mucha atención, a la profesora le gusta interactuar mucho pues, con ustedes, entonces yo veré, no me hagan quedar mal. Y pues nada, profesora, el auditorio es tuyo. Y muchas gracias y adelante. Estabas con micrófono apagado. Que tengo una intermitencia aquí con la batería donde tengo conectado el equipo. Si se llega a apagar, me regalan 2 minuticos y yo vuelvo con el portátil. ¿Listo? No se me vayan en el caso que se apague acá. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, doctor Juan Sebastián, por esta invitación. Me encanta. Sabe que esa es mi pasión, interactuar con los estudiantes y todo lo que tiene que ver con el ejercicio de investigación formativa. Voy a compartir la presentación y ustedes me van a confirmar cuando ya la puedan ver. ¿Qué sé? Ok. Bueno, entonces, como para agilizar el tema de nuestro encuentro, para aprovechar, doctor, me informa por favor de cuánto tiempo disponemos en esta primera sesión para ir llevando como... Una horita, mi profe. Ok, perfecto. Una horita. Entonces, vamos a tratar de abordar un aspecto importante de la investigación, que es el planteamiento del problema. Dicen los expertos que un problema bien planteado, pues ya es prácticamente el 60% de la investigación ya formulada, entonces vamos a tratar de detenernos muy bien en esto y ya los otros elementos pues los vamos a ir abordando, pero va a ser mucho más sencillo y lo que va a quedar para la próxima sesión. Bueno, entonces, en primera instancia, quiero que se familiaricen con estos formatos. Este formato es el formato que nos presenta la UNAD para la presentación o pues para cuando vamos a participar en convocatorias, cuando vamos a formular proyectos ante el SIGI. Este es el formulario que se diligencia, no lo vamos pues a revisar ahora, solamente quiero que lo vean y que sepan que existe este formato para la presentación de propuestas de investigación. Entonces ahí piden unos elementos, como lo pueden ver, unos datos específicos de la propuesta de investigación, de los investigadores, del equipo de trabajo, y otros elementos allí que tienen que ver con los resultados que se esperan. Pero esta diapositiva en la parte derecha, fíjense que los elementos que piden: el planteamiento del problema, justificación, estado del arte, alcance, hipótesis, pregunta de investigación, hipótesis, objetivos, generales específicos, marco teórico, metodología de la investigación, consideraciones éticas. Fíjense esos elementos que solicitan, y acá pues ya hay otros aspectos que, bueno, tienen que ver más que todo con los productos que se van a derivar de ese proyecto, de esa investigación. Aquí está este otro formato que está referido al procedimiento relacionado con opciones de trabajo de grado. Es decir, los estudiantes que toman la investigación como su opción de grado, este es el formato que deben diligenciar, que también se encuentra en calidad. Entonces, fíjense que en este formato, además de los elementos básicos de nombre del estudiante, identificación, etcétera, hay unos datos ya relacionados con el proyecto en sí. Entonces son el planteamiento del problema, la justificación, objetivo general, objetivos específicos, marco conceptual y teórico, la metodología y el cronograma. Los recursos para la investigación, los resultados. Creo que hay un micrófono por allí abierto. Entonces, quería que vieran esto como para tener la idea de por qué entonces vamos a abordar los elementos que vamos a abordar.
en esta sesión y en la que con el 13 de agosto, si no estoy mal. Bueno, entonces, esos son los dos formatos. Quienes hacen parte de un grupo de investigación o son parte de un semillero de investigación y van a participar en una convocatoria, pues entonces trabajarían con el formatico verde. Y aquellos que tomen la investigación como su opción de grado, pues entonces tomarían este azulito. Ok. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que nos corresponde. En lo que nos corresponde, de pronto allá al fondo van a escuchar algo de ruido, están trabajando aquí en la casa, ya yo creo que ahorita terminan, entonces me van a disculpar. Ok. En primera instancia, yo quiero saber de qué programa son ustedes para mirar, tener esa claridad y poder orientar de pronto un poco la charla hacia ese interés que ustedes puedan tener. Entonces, muy rápidamente, no sé si lo hacen por el chat como para ir leyendo, ustedes me dicen, soy de programa tal, soy de programa tal. Y yo voy a estar economía, dice Samuel. Nayeli es de administración en salud, muy bien. Ahí ingeniería, sistemas, psicología, diseño industrial, licenciatura en inglés. Muy bien. Ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, diseño industrial, filosofía, sociología. Interesante porque hay de distintas, sociología industrial, agronomía, hay de distintas áreas y eso hace que sea muy diverso el grupo, interesante. Ok, entonces tenemos licenciatura, tenemos educación, ciencias sociales, y ciencias básicas, y también tenemos de la parte de agronomía. Ok, entonces, seguramente si ustedes aspiraron y estuvieron, participaron en una convocatoria para monitores de investigación, es porque seguramente hay un interés en aprender a investigar, o por lo menos familiarizarse con los elementos de la investigación, conocer un poco sobre investigación, y me parece interesante y los felicito por eso, porque ese es un valor agregado que ustedes van a tener cuando ya terminen su programa, se gradúen. Hay un valor agregado, un plus, y es que además de ser profesionales en el área que ustedes seleccionaron, también son investigadores, y no es fácil, no es sencillo encontrar personas que en el pregrado ya tengan esa visión de investigación y ya tengan como esas bases, digámosle así. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es el primer paso cuando deseamos plantear un proyecto de investigación? Bueno, se me ocurre que yo quiero investigar y quiero plantear un proyecto, quiero presentarlo ante el SIGI o ante mi escuela o aquí en el semillero, no sé. ¿Cuál sería ese primer paso? El primer paso es elegir el tema de la investigación. Es decir, el campo de estudio o el área del trabajo al cual yo quiero ubicarme para hacer esa investigación. Y con eso definir la preocupación de análisis, que es lo que a mí me preocupa. Cuando uno hace investigación es porque hay una pregunta que uno quiere resolver. Hay algo que le inquieta, hay algo que le preocupa y en lo que desea profundizar, independientemente del tipo de investigación que se vaya a hacer. Si es una investigación de diseño de campo, si es documental, si es transversal, si es longitudinal, si es cualitativa, si es independiente de todo, lo primero es definir qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que yo quiero saber. Y recalco la palabra saber. La investigación se orienta a generar conocimiento, generar nuevo conocimiento o a poner en consideración una hipótesis, realizar una teoría. Entonces, en esto yo quiero hacer un paréntesis para que, sobre todo en los programas de psicología, que son los que de pronto estoy más familiarizada, se tiende a confundir una investigación en el sentido de generar, producir conocimiento, a procesos de intervención, que a veces hay investigaciones que incluyen intervenciones, pero que no es lo mismo. Me explico. Una cosa es que yo desarrolle un ejercicio buscando transformar algo, transformar una realidad o aportar. Por ejemplo, si estoy en la licenciatura, yo quiero aportar para mejorar los procesos de aprendizaje de mis estudiantes, mejorar el clima en el aula, o si soy psicóloga o estudio psicología,
el ambiente laboral o mejorar unos procesos que tienen que ver con toda esa parte de la psicología. Listo, eso está bien. Pero si el interés es mejorar por mejorar, realmente no estaríamos hablando de una investigación propiamente. Ahora bien, que si yo quiero validar una técnica, una estrategia, quiero ver si funciona, quiero ponerla en consideración, pero para eso tengo que validarla a través de una investigación, ya eso es otra cosa. Es decir, que dentro de la investigación hay un proceso de intervención, pero con el fin de generar nuevo conocimiento. Entonces, más adelante eso lo vamos a ir retomando, pero sí quiero que lo tengan en cuenta. Porque eso implica que tanto en la pregunta problema como en los objetivos hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo plantear un objetivo con un verbo que le apunte a un conocer, saber, algo que yo quiero saber, a un hacer, una acción. Es totalmente distinto. Ok. Habiendo aclarado esto, bueno, no sé si lo aclaré, pero por lo menos habiéndolo dicho, que más adelante lo vamos a seguir profundizando para que quede más claro. Entonces, la pregunta que uno se hace al inicio es, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero conocer? Lo primero, ubicarse en el área. Yo estoy en mi área, estoy en la psicología, estoy en economía, estoy en ingeniería industrial, si estoy en la licenciatura de inglés, etcétera. Yo me ubico en mi área. Luego, estar ubicada en mi área, defino cuál es mi campo de interés, cuál es mi objeto de interés, cuál es mi área de trabajo en lo cual yo quiero ser bueno, digámosle así, quiero profundizar, y esa es otra consideración que quiero plantearles aquí. Desde ahora, empiecen a definir una línea de trabajo con la cual ustedes se sientan cómodos y en lo que quieran profundizar. Que cuando ustedes se gradúen, pueda uno decir, ve, son expertos, o por lo menos tienen un bagaje y llevan una delantera en ese tema con respecto a los otros estudiantes de su corte o de su programa. Me explico. Y coloco mi ejemplo. Yo estudié licenciatura en Ciencias Sociales. Y uno en Ciencias Sociales ve de todo. Uno ve en sociales, ve historia, ve geografía, ve economía, ve filosofía y ve pedagogía porque es una licenciatura. Ve algo de sociología muy someramente. Pero en últimas, yo dije, no, yo quiero profundizar en pedagogía. Me gusta la pedagogía y vi lo demás porque me correspondía verlo. Pero yo me definí por la pedagogía y todos mis ejercicios iban en función de pedagogía. Todo lo aplicaba a la pedagogía. Que hay que hacer un proyecto, que hay que plantear esto, que este ejercicio, que esta tarea, que este trabajo de campo, siempre trataba de ubicarlo en la pedagogía. Si estudio psicología y me gusta la psicología organizacional, por ejemplo, o la educativa, o la clínica, o la jurídica, o si estoy en la parte de sistemas, entonces que en redes, que en software, que no sé, esos elementos o esos campos de acción que maneja el ingeniero. Lo mismo debe suceder en la economía, lo mismo sucede en la administración. Es decir, hay unos campos amplios dentro de esa área, de esa disciplina, a los cuales yo podría apuntarle, a los cuales yo les puedo apuntar y empezar desde mi ejercicio como estudiante a profundizar, que al final yo diga, me siento identificado con esto y soy bueno en esto, y hasta puedo de pronto pensar en una maestría relacionada con eso en lo cual yo profundicé. Y así, los ejercicios de investigación que desarrollemos, también abordemos esos temas como la oportunidad para seguir profundizando, no quedarnos de pronto en lo superficial. Entonces, cuando ya he definido mi interés dentro de mi área, cuál es mi interés, entonces defino sobre qué quiero trabajar, cuál es esa preocupación de análisis que yo tengo en lo cual yo quiero profundizar. Entonces, aquí hay unos ejemplos que he colocado muy arbitrariamente, de pronto encontremos algunos errores al momento de definirlos, pero es como para ilustrar lo que quiero decir. Hay dos columnas, entonces, ¿qué investigar? Y buscando conocer qué de eso que yo quiero investigar. Y ese qué investigar es el tema. Entonces uno puede decir, no, a mí me gusta el tema de la telemedicina. Ah, perfecto. La telemedicina durante la pandemia más específicamente. Muy bien, ese es un buen tema. Un tema, sobre todo por la actualidad, por lo que está pasando. Pero de esa telemedicina, ¿qué es lo que le interesa? Porque hay muchas cosas que le pueden interesar. Muchas líneas de trabajo que se pueden derivar de ahí, de telemedicina.
Entonces usted debe definir una preocupación de análisis, es decir, ¿qué concretamente quiere conocer de la telemedicina? Bueno, yo digo, conocer la percepción de los usuarios de una EPS X sobre la telemedicina en tiempos de pandemia. ¿Qué es telemedicina? Es ese servicio que se brinda de relación paciente, médico-paciente, pero mediado por las TIC, digámosle así a grosso modo. Entonces, conocer esa percepción de los usuarios de una EPS sobre la telemedicina en estos tiempos de pandemia. Yo estudio licenciatura y me interesa indagar sobre el aprendizaje de las matemáticas. Sí, pero ¿qué quieres conocer del aprendizaje de las matemáticas? Ok, yo quiero conocer cuáles son las estrategias más utilizadas para facilitar el aprendizaje de las matemáticas en escolares, no en universitarios, no en preescolar, en escolares. Entonces ya voy delimitando eso que yo quiero saber con respecto a un tema. Lo mismo, condiciones laborales, los vendedores informales. Bueno, condiciones laborales, hay mucho ámbito por donde asumir ese ejercicio de investigación. No, pero es que yo quiero conocer las principales dificultades para el acceso a los servicios de salud de los trabajadores del sector informal. Ok, ya ahí estamos delimitando. Agricultura ecológica, el impacto ambiental de la agricultura ecológica. Cambio climático, la influencia del cambio climático en los hábitos de consumo. Ok. Uso de redes sociales cibernéticas. Bueno, yo quiero saber el nivel de participación política de los jóvenes en redes sociales cibernéticas. Fíjense, ya delimité ese interés sobre este tema que yo quiero investigar. Entonces sería como el primer ejercicio que ustedes hagan. O el segundo, el primero, en su área de formación definan una línea de trabajo en la cual ustedes quieran profundizar, ser expertos. Y segundo, ¿cuál sería esa preocupación de análisis? Eso que ustedes quieren conocer sobre ese tema que ya han definido dentro de su área. ¿Hasta ahí cómo vamos? Cuenten. Si hay algo que quieran preguntar. Profesor, y buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bueno, de antemano está súper interesante este espacio de cualificación. Y tengo una pregunta. En ese marco de la preocupación del análisis, ¿usted cree que un investigador, qué tiene más peso para un investigador al momento de investigar? ¿Ser bueno en esa unidad de análisis o ese querer conocer o ese gusto por querer aprender? Es que son como cosas diferentes, y usted ahorita lo mencionó, ser bueno en algo, ¿cierto? Y para mí es totalmente diferente ser bueno en algo y gustarle, entonces no sé a la hora de investigar cuál de las dos situaciones tenga más peso. ¿Ser bueno o cuál es la otra? O No, o tener esa sea, pasión por la temática. ok. Bueno, no sé si me equivoco, pero cuando uno le apasiona algo, uno se vuelve bueno en eso que le apasiona. De pronto es encontrar ese equilibrio entre eso que me gusta y en lo que yo soy bueno, y que generalmente eso que me gusta puede ser que si de pronto no se me facilita el hecho de que me guste, yo busque la forma de que me pueda apropiar de eso. En todo caso, es una pregunta interesante en la medida que te lleva también a visionar a futuro qué es lo que tú quieres en tu profesión, ¿cierto? Dedicarte a eso que te gusta o a eso que más se te facilita a pesar que de pronto no te guste tanto, no te apasione, ¿cierto? Esa es más o menos la inquietud que tú tienes. Yo creería que en el caso de la investigación, porque aquí hay un tercer elemento, la investigación por sí misma, que no a todo el mundo le gusta. Fíjense que yo puedo ser muy buena en algo, me puede apasionar, pero de pronto no me gusta investigar. No me identifico, no me llama la atención la investigación, entonces hay un tercer elemento que tendríamos que considerar. Pero yo creería, Samuel, que puedes encontrar ese punto de equilibrio entre lo que te gusta, lo que te apasiona y que también se te facilita. Porque no hay cosa más fea, por ejemplo, en el caso de la investigación, que trabajar en un tema que a uno no le guste. Eso es como tener un novio que a uno no le gusta. O sea, no,
definitivamente no se vuelve un karma, eso se vuelve una cosa pesada. Chévere investigar en algo que a uno le gusta. Si le apasiona, pues mucho mejor. Y si se les facilita, pues con más razón. Pero sí, a veces puede que no coincida lo uno con lo otro, pero bueno, es como encontrar ese punto medio que le permita a ustedes avanzar y que se sientan cómodos en eso que están haciendo. Gracias por tu pregunta. Gracias a usted, profesor. Con gusto. Bueno, entonces hemos llegado al punto del planteamiento de limitación del problema. Es el grueso de un ejercicio de investigación. Dicen que de un adecuado planteamiento, entonces, y de limitación del problema depende el éxito de toda investigación, y es cierto. Porque en esta parte es donde se encuentra el resumen de los componentes y características del tema o problema. Además, es aquí donde se establece la dirección, la ruta de trabajo que se define para el estudio a realizar. Y vamos a ver por qué. Quiero que se grabe muy bien esto, y no solamente para plantear un proyecto de investigación, sino para cualquier ejercicio académico que nosotros estemos interesados en abordar. Y son unas condiciones mínimas que debemos tener en cuenta al momento de formular un buen objeto de estudio, al momento de definir esa preocupación de análisis. Primero, que utilicemos términos concretos. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo lo que quiero es esto. Y no que alguien te escuche, sí, yo quisiera, pero esto. No, pero al final uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que quiere? No quedó claro. Entonces, como cuando el chico le dice a la chica, te invito a comer, pero ¿qué quieres comer? No, lo que tú quieras. Ah, bueno, que lo que yo quiera. Vamos a comer pizza. No, porque es que la pizza. Bueno, hamburguesa. No, pero es que la hamburguesa. Bueno, perro caliente. No, pasta. No. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Definamos concretamente qué es lo que queremos, evitando la vaguedad e imprecisión de términos. Es decir, que el que nos escuche sepa concretamente qué es lo que nosotros queremos investigar. Otro aspecto es evitar juicios de valor. Esto es malo, que esto es bueno, que esto es mejor, que esto es peor, que esto está bien y esto está mal. Eso hay que evitarlo. Hay que hacer una lectura muy objetiva de la realidad y plantearnos ese interés por analizarlo, por estudiarlo de manera muy objetiva, evitando esos juicios de valor. Cuando estemos en la justificación, más adelante lo vamos a revisar. Eso que queremos estudiar debe ser objeto de observación, debe ser objeto de experimentación. Yo no podría asumir un ejercicio de investigación sobre un fenómeno, un fenómeno, un caso que no sea observable. Y si es posible que sea medible, que se pueda experimentar. Entonces, como dice por ahí en un libro de Hernández Sampieri, yo quiero investigar sobre lo sublime del alma. Ay, caramba, ¿y dónde está el alma para ver qué tan sublime es? Es decir, eso, cómo se palpa, cómo se toca, cómo se ve, cómo se analiza. Muy complicado. Lo otro es que sea novedoso, porque si ya se han hecho estudios, se ha demostrado, hay documentos, en el estado del arte yo reviso y encuentro que ya se ha dado respuesta a esa interrogante que yo me he planteado, pues ¿para qué ese desgaste de trabajar sobre lo mismo? Si hay algo, un elemento novedoso que yo le voy a imprimir, ok, perfecto, lo voy a retomar ese ejercicio que ya se ha investigado, pero no se ha investigado con esta otra variable o bajo estas condiciones. Entonces yo lo voy a hacer y eso le imprime algo de novedad. En lo posible que sean fenómenos representativos y susceptibles de generalizar, más que casos únicos. Entonces yo, si estoy en psicología, decir, no, vamos a investigar los problemas de aprendizaje de Pepito Martínez. Vamos a pensar, bueno, sí, interesante, un caso, pero en lo posible tratemos de cuando vayamos a hacer un estudio, de que la muestra que tomemos pueda ser representativa de una población, que podamos en lo posible tratar de generalizar a partir de allí. Entonces son elementos básicos que debemos anticipar y tener muy presente al momento de plantear esa preocupación de análisis. Ahora bien, hay muchos autores, y esa es otra recomendación que yo les hago también cuando ya estén en su ejercicio de trabajo de grado, si optan por la investigación, que ojalá opten por la investigación, que definan
desde la parte metodológica con qué autor o autores van a trabajar. Porque hay tantos autores como tantas maneras de entender esta parte de la metodología de la investigación. Entonces, hay autores que dicen, bueno, en el caso del problema de investigación, para plantear el problema de investigación hay que, lo primero, describir el problema, plantear el problema, sistematizarlo y formularlo. Y otro dice, no, hay que hacer una descripción del problema y una formulación del problema. Dicen otros, no, plantearlo y sistematizarlo y formularlo. Es decir, hay tantos elementos como tantos autores de metodología de la investigación hay. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tengamos unos elementos generales que podamos utilizar, pero que también nos pongamos de acuerdo con la persona que nos va a asesorar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la ruta que vamos a emplear para este ejercicio de investigación? Esa ruta metodológica y desde qué orilla o postura o autor lo vamos a hacer. Porque suele ocurrir que el estudiante en pregrado, incluso en posgrado ocurre, está haciendo su ejercicio de investigación, tiene un asesor, el asesor lo lleva, perfecto, vas muy bien, así vas bien como lo has planteado. Ese asesor ya no trabaja en la universidad, se fue, lo cambiaron, etc. Y llega otro asesor y facilito uno encuentra cuando le dicen, no, así no es. Eso toca que lo cambie, por ahí no es la cosa. Dice el estudiante y esa frustración tan fea, bueno, pero aquel me dijo que estaba bien porque ahora este me dice que no está bien. Entonces, a veces no es que no esté bien, sino que son posturas distintas. Seguramente no ha habido un diálogo previo y que el estudiante entienda desde qué orilla o desde qué postura están haciendo el ejercicio para cuando llegue el otro asesor se lo pueda justificar y plantear, mire, es que aquí lo estamos haciendo desde esta perspectiva. Estos son los elementos que plantea el autor y nosotros nos hemos guiado de ahí. Que si el asesor se va, el estudiante tenga la capacidad de argumentar de por qué lo están haciendo. Es importantísimo. Entonces hay que ser consciente de por qué lo hacemos de determinada manera. Para el caso de aquí en la presentación y el ejercicio que les propongo, me voy a basar en una postura y es en la de Méndez. Yo creo que a ustedes les pasaron un documento de Carlos Méndez, ¿cierto, doctor Juan Sebastián? Lo quiero hacer desde esa postura porque me parece práctico, me parece sencillo y como cuando uno está iniciando en estos procesos, le da muchos elementos y le da ejemplos que lo llevan a uno a aproximarse a lo que debe ser un problema de investigación. Entonces, Carlos Méndez habla de planteamiento del problema, formulación del problema y sistematización del problema. Entonces, eso es lo que vamos a abordar hoy. Otros autores seguramente hablarán de otros elementos, más esto o esto con otro, o otros distintos a esto, no sé. Pero aquí vamos a trabajarlo desde esta perspectiva. Que mañana pasado los inviten a una charla, un taller, vayan a una conferencia, donde les digan, vamos a hablar del problema de investigación. Y los elementos del problema de investigación son estos. Entonces no vayan a decir, pero la profesora Zully habló de planteamiento, formulación y sistematización, y aquí me están hablando de antecedentes, que esto, que lo otro. Es diferente. Entonces, fíjense, desde qué postura aquella persona está haciendo ese ejercicio de exponer el problema de investigación. ¿Sí me hago entender con respecto a esta parte? Quiero que como que quede muy claro para que después ustedes no se vayan a confundir si en otro ejercicio como este escuchan sobre otras posturas. Ok, gracias, Leonardo. Bueno, entonces, ¿qué dice Carlos Méndez? Dice, lo primero que usted debe hacer, entonces ahora quiero que se ubiquen ahí frente a su computadora, bueno, mentalmente, frente a su computadora, abrieron Word, y cuando uno va a empezar a escribir el problema de investigación, ay, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué digo? A ver qué se me ocurre. Carlos Méndez le da la fórmula, facilísimo, dice, primero, describa la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si es en el campo de, supongamos, de ingeniería ambiental, no sé, yo me doy cuenta que hay un tema de contaminación de suelo o contaminación de fuentes fluviales, no sé, o hay contaminación de aire, auditiva, qué sé yo. O si estoy en el campo de la salud, entonces estoy viendo, hay un problema de que las personas tienden a automedicarse, puede ser.
O de pronto si estoy en el área de agronomía, entonces estoy mirando cuál podría ser la mejor opción de, no sé, se me ocurre aquí, me disculpan los compañeros de agronomía, de manejo de suelo, fertilizante y todo lo que tiene que ver con manejo de suelo para producción de pasto para los animales, por ejemplo, para ganadería. Entonces, ahí lo primero que vamos a hacer es describir la situación actual que caracteriza al objeto de conocimiento, es decir, qué es lo que está pasando, qué pasa, qué ocurre, cuéntenos qué ocurre, escríbalo. Entonces usted comienza a hacer esa descripción que puede basarse inicialmente en unos elementos globales. Por ejemplo, si estoy hablando del tema de suelo para producción de pastos, llama así, ¿verdad? Pasto y forraje para ganadería. Entonces, empiezo a hablar en términos global. Si estamos aquí en el tópico, pues entonces, ¿cómo sería el tema? Y empiezo a hablar globalmente de la situación hasta aterrizar aquí, donde estoy en la orinoquía. Estoy hablando del primer ejercicio que coloqué, el primer caso que coloqué fue sobre contaminación de una fuente hídrica. Pues entonces empiezo a hablar del tema de la contaminación y me voy delimitando hasta que llego al territorio donde quiero hacer el estudio, donde hay una fuente hídrica allí que está contaminada y empiezo a describir lo que está pasando allí. Igual ocurre si es en el campo de la educación, si es en el campo de la salud. Entonces voy de lo general y voy delimitando hasta que llego aquí a este punto, aquí donde estoy ubicada frente a una realidad que estoy observando y empiezo a describirla. Y empiezo a plantear esos síntomas y causas, identificación de situaciones futuras al sostenerse esa situación, o sea, ¿qué puede pasar si sigue pasando lo que está pasando? Valga la redundancia. Y luego presentar alternativas para superar esa situación. Y me voy a ir quiero referirme al planteamiento de problema. Ahorita no vamos a tocar formulación ni sistematización, sino planteamiento de problema. Y para eso me voy a trasladar a esta diapositiva. Aquí está el corazón del planteamiento del problema. Según la postura de Carlos Méndez, que no sé por qué se me pasó escribirlo ahí. Bueno, primero, describa los síntomas del problema. Y yo siempre traigo este ejemplo porque me parece que es muy práctico. Cuando uno va donde el médico, ¿qué es lo primero que le pregunta al médico cuando uno llega? Buenos días, doctor, bueno, siéntese. ¿Qué es lo primero que le dice a uno el médico cuando uno llega al consultorio? ¿Por qué va al médico? Porque viene, ¿cierto? Cuénteme, doña Zuli, ¿qué la trae por aquí? ¿Se siente? ¿Qué tiene? Ay, doctor, imagínese que yo hace días me vengo sintiendo esto, es que yo me levanto y se me da como un dolor de cabeza, pero también un dolor por acá, a veces siento como náuseas, y empiezo a describir
Creo que me falló por un momento la internet. Qué pena. Bueno, entonces voy a quitar la cámara para mejorarla. Ok, te voy a volver a compartir. Bueno, entonces el médico va tomando nota de eso que yo le estoy describiendo, eso que yo estoy sintiendo. Y empieza a hacerme preguntas, ¿verdad? Bueno, doña Zuli, ¿usted qué come usted normalmente? Bueno, yo como es. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Se escucha bien y se ve la imagen? Ok, Sí, Sí, señora. señora. gracias. Doña Zuli, ¿y usted a qué hora se levanta? ¿Usted hace ejercicio? Cuénteme cómo se alimenta, qué come. Le empieza a tomar nota de todo eso que yo le voy diciendo para tratar de hacerse una idea de qué es lo que yo de qué puedo estar padeciendo, ¿verdad? Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros con nuestra preocupación de análisis. Ya después de haber hecho esa descripción de lo que estamos observando, empezamos a plantear esas posibles causas del problema. O sea, ¿qué puede estar ocasionando eso? De que la fuente hídrica esté contaminada, de que los muchachos tengan dificultades para aprender matemáticas, cuál puede ser la causa de que, ¿cuál fue el otro ejemplo que colocamos? ¿Sí se acuerdan? A mí se me disculpa porque ya yo tengo más de 50. Bueno, en todo caso es indagar sobre esas posibles causas que estén llevando a que se esté presentando esa situación. Entonces decimos que los vecinos que viven alrededor del arroyo, del río, de la quebrada, arrojan sus desechos allí, que puede deberse porque de pronto no hay una clara conciencia sobre el cuidado ambiental, no sé, se me ocurre. Es decir, empezar como a plantear esas posibles causas que estén llevando a que esa situación se esté presentando. Luego, cuando ya hemos descrito esas posibles causas, fíjense que si uno analiza en términos ya técnicos, uno aquí tiene varios párrafos. Dice, ay, pero es que nada me sale una paginita. No, aquí le van a salir varios párrafos. En la descripción del problema, la descripción de la situación actual, empieza a describir y ahí perfectamente se le puede ir media página describiendo y quizás más. Si es buen dado a redactar, ahí le puede salir más porque usted menciona un elemento y lo desarrolla, menciona otro elemento y lo desarrolla. Lo mismo con las causas. Entonces, dentro de las posibles causas puede estar causa número 1, esto, por esto. ¿Por qué cree usted? Bueno, empieza a argumentarlo. Causa número 2, por esto. Causa 3 puede ser por esto. Y en lo posible, susténtelo con fuentes. O sea, de pronto hay informes. Si es un tema, supongamos que hay un tema de desempleo, un tema de salud, un tema social, etcétera, hay fuentes que nos pueden corroborar eso que nosotros estamos diciendo. Entonces nos vamos al DANE, nos vamos a los datos del Ministerio de la Salud, del Ministerio de la Protección Social, nos vamos a datos de la alcaldía, de la gobernación, etcétera. Y los traemos acá para fundamentar eso que estamos diciendo en esas posibles causas del problema. Entonces, ya teniendo claro esos síntomas y esas causas que se constituyen en variables después, y que los médicos ya dicen, bueno, ella me está contando esto, se siente esto, y yo creería que las posibles causas pueden ser estas, entonces vamos a enviarle unos laboratorios para confirmar. Entonces el médico me dice, bueno, vaya y se hace prueba de sangre. Con el pronto regreso a tu suelo, mi siempre amada dama la dorada. Esto es un poema. Ok, entonces el médico entonces me envía esos laboratorios para confirmar y hacer un diagnóstico. Nosotros también, teniendo ya esos síntomas y teniendo esas posibles causas ya identificadas, empiezo a hacer un relato de esa situación actual en términos de diagnóstico. ¿Qué es lo que puede estar pasando allí? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo ahí? Que se puede constituir en un problema.
Pero no basta con diagnosticar, el médico no solo diagnostica, sino que el médico me va a decir, bueno, doña Zuli, ya miro los laboratorios, usted me los acaba de traer, y aquí están los resultados, lo que yo sospechaba. Usted tiene colesterol alto, triglicéridos, tiene aquí un problemita del colon, supongamos, y también me doy cuenta que acá le sale una pequeña infección en los riñones, eso es el dolor entonces que le está dando ahí en la espalda, es eso, por esa infección. Ojo, doña Zuli, que usted debe empezar entonces, primero a tomarse esta medicación que le voy a enviar, pero sobre todo empezar a cuidarse. Ya no coma más chicharrones, ya no coma más empanadas, bájele a los fritos. Toca que le camine siquiera media horita diaria. Doctor, que me da una pereza. No, 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 haga el esfuerzo y camine. Y ya, esos traguitos, ya, tiene que cortar los traguitos porque ya le están haciendo daño. Entonces, fíjense que el médico empieza a pronosticarme que si yo no me cuido, si no me tomo la medicación, si no hago ejercicio, no mejoro mi alimentación, ¿qué me puede pasar? A mediano, largo y mediano plazo. Largo, mediano y corto plazo. Doña Zuli, es que si usted no se cuida, usted le va a dar no sé, una isquemia, usted le puede dar esto, le puede dar aquello, una diabetes, le puede desarrollar, etcétera, una hipertensión. Entonces, ahí hay un pronóstico. En nuestro caso, ¿qué sucede si no atendemos el caso de la contaminación de la fuente hídrica? No, no vamos a, nadie le prestó atención y eso se quedó así. No pasa nada, no, hay algo, hay unas consecuencias si no le prestamos atención a ese problema que está surgiendo allí. Si la gente se sigue medicando o si los niños tienen dificultades para aprender matemáticas, no, ni modo, ya eso no se puede resolver, no, dejémoslo así, ¿qué pasa? O si es en la universidad que estamos haciendo un estudio para mirar las posibles causas de deserción. No, sí, están desertando, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo dejamos así? No, hay que proyectar. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no intervenimos? No hacemos nada, ¿qué pasa? Ah, ok, puede pasar esto, así lo que me dice el médico, ustedes también atrévanse a plantear, bueno, si no intervenimos, si no se hace nada con ese tema de la contaminación, con el tema de esto, con el tema de aquello, ¿qué puede pasar? Entonces dice acá Méndez, suponga que las situaciones identificadas en el diagnóstico subsisten en el objeto de investigación. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles serán los resultados de tal permanencia? Y fíjense que aquí van a encontrar elementos para la justificación. Que cuando uno llega a la justificación, eso no es un accesorio, una cosa bien bonita que uno escribe allá para que la gente vea y que ahí está la justificación. No. Es decir, ojo, se atiende, miren lo que puede pasar esto, lo otro. Cuando uno hace la justificación es para convencer de que definitivamente esta investigación hay que hacerla y hay que financiarla para hacerla porque se necesita, es urgente, es necesario, es importante. Porque es que si no lo hacemos, no se atiende eso, el problema va a ser peor, gravísimo. Miren lo que puede pasar esto. Y uno ahí la pone a los financiadores de proyectos en una situación crítica. No, definitivamente este proyecto hay que desarrollarlo, hay que apoyar a esta gente. Porque sí, todo lo que, el panorama que nos están pintando allí, y no estamos exagerando, sino que pensar en perspectiva y ver qué pasa si no se atiende el problema. Entonces, eso se hace en ese pronóstico. Y por último, dice Méndez, hay un control al pronóstico. Ok, listo, ya tenemos claro cuál es la situación que está pasando, cuáles son esas causas, lo hemos diagnosticado y hemos planteado un pronóstico, mediano, corto y largo plazo. Ahora bien, ¿qué hacemos? Entonces, buscar alternativas que se anticipen al pronóstico. Ok, ¿cómo evitamos que esto siga, que pase lo que nosotros prevemos que puede pasar si no atendemos? Piense de qué manera o qué es necesario saber para que el pronóstico no se dé en el objeto de investigación. Yo asumo que las causas, entre la principal causa de la contaminación, asumo, es la falta de esa conciencia ambiental de los moradores, los que viven alrededor de la quebrada. Eso es lo que yo creo. Entonces, frente a eso, vamos a ver si es cierto y si es así, entonces más adelante vamos a intervenir, pero yo necesito asegurarme que esa sea la causa, la razón. Y vuelvo a lo que dije al inicio. En la investigación le estamos apuntando a algo que queremos saber, que con esas conclusiones que arroja el estudio, entonces debería venir un proceso de intervención, ya en un segundo momento. Ok,
Las investigaciones no deberían quedarse ahí. Ay, sí, investigó y ahí están las conclusiones. Muy bonito el estudio, felicitaciones. Pero ¿dónde está ese proceso de cambio de intervención que debe tener la academia frente a los problemas de la sociedad, los problemas ambientales, culturales, etcétera? Entonces quiere decir que cuando ya uno concluye su estudio debe dar unas recomendaciones clarísimas para que se inicie un proceso de intervención para que esa situación que se está presentando mejore, transformar esa realidad. Ojalá lo puedan hacer los mismos investigadores y si no, pues entonces a las agencias o a la alcaldía, a la Junta de Acción Comunal o al gerente de la empresa donde está presentando la situación o a los moradores del sector donde está la quebrada. Es decir, a alguien hay que presentarle esos resultados para que intervengan, que posiblemente ya nosotros no hagamos parte de esa intervención, es probable, pero ahí le dejamos el insumo a las organizaciones, a las comunidades, para que tomen acción. De pronto nosotros podemos facilitar para que ese proceso se haga, pero nuestro compromiso con la investigación es generar esos resultados en términos del conocimiento. Ese saber, bueno, ya resolvimos la pregunta, aparecieron las llaves, y aquí lo que está pasando es esto, y esto lo indican las conclusiones del estudio que hemos llegado. Obviamente, habiendo aplicado un proceso riguroso de revisión de literatura, estado del arte, planteamos unos objetivos bien claros, bien definidos, una metodología rigurosa, lógica, que esos resultados que me arroje el estudio realmente correspondan con esa pregunta que yo me hice, que haya una conexión, un hilo conductor, que haya una coherencia y que se puedan confiar en esos resultados, que los datos se tomaron de manera rigurosa, muy cuidadosamente se tomaron esos datos y se hicieron unos análisis muy rigurosos que dieron como resultado esto que aquí estamos presentando. Quiere decir entonces que el problema es este y las causas son este y cómo lo podemos resolver. Ahí se lo dejo, ahí están las recomendaciones y ustedes intervengan. La idea es eso, que haya intervención. En el campo de la psicología generalmente los mismos investigadores a veces intervienen para transformar. En educación también suele ocurrir. No estoy muy segura en otros campos, pero bueno, la idea es esa. Por lo menos dejemos allí esa información para la toma de decisiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo miro el reloj, ¿cómo vamos? Ya casi. No sé si quieran plantear alguna inquietud. ¿Muy complicado? Buenas tardes, profe Lucy. Sí. Profe Luz, Zuli, qué pena. Leonardo, Bueno, sí, cuéntame. yo quisiera hacerle una pregunta que usted abarcó al inicio de la charla. Y importante allí lo que usted comentaba, que hizo su proceso de investigación a través de la licenciatura de la pedagogía, si tengo entendido. Sí, precisamente yo vengo adelantando mi proceso de investigación como opción de grado y me encuentro en un momento en que le estoy dando como esa contextualización al marco teórico. De pronto me adelanté un poco a lo que ya he explicado y me he centrado o estoy muy metido y no he podido salir de ese problema de darle respuesta al concepto de pedagogía. Entonces, es muy importante allí lo que usted comentaba, que resolviste eso a partir de la pedagogía. Me gustaría que usted, a partir de su experiencia y lo viene trabajando con la pedagogía, ¿cuál ha sido esa literatura que le dio respuesta al concepto de pedagogía? Precisamente hoy me estaba centrando en eso, en darle respuesta a ese concepto tan clave y estoy estancado ahí porque hay mucha historia, pero la manejan de otra manera como no la quiero. Mi proyecto viene relacionado con el fortalecimiento de la cultura de paz a través de la articulación con gestores culturales.
Entonces, por eso allí pongo la pedagogía, y hay otros conceptos que son la lúdica y la pedagogía alternativa. Pero lo importante me gustaría es cuál fue esa literatura que hace usted posible para darle respuesta al concepto de pedagogía. Por favor, muchas gracias. Claro que sí, Leonardo. Entonces, como es un tema ya puntual, con mucho gusto yo te puedo orientar, y yo te dejé mi correo ahí en el chat. Tómalo, por favor. Y entonces podemos tener un diálogo, y claro que sí, con mucho gusto. Escuché, si no estoy mal, fortalecimiento. Es decir, vas a hacer procesos de intervención. ¿Es investigación o es intervención lo que estás haciendo? Es Sería la pregunta. Es un proceso de investigación, y sí, tenemos que hacer un proceso de intervención, un acercamiento con niños y niñas y familias que hacen parte o están adscritos a esa Ok. organización cultural, y con ellos son los que vamos a trabajar. Ok, con mucho gusto. Entonces me escribes y podemos tener una sesión por Skype. Con mucho gusto te colaboro. Claro Bueno, que pues, sí, muchas gracias, sí señora. con gusto. ¿Alguien más desea plantear alguna pregunta? Que nos quedaría para la siguiente sesión, que es la formulación, y ya empezar lo que son los objetivos, la justificación y algo de la metodología, que eso sí, muy rápidamente. No sé si ustedes están desarrollando en este momento algún ejercicio de investigación. Si lo están haciendo, a mí sí me gustaría que por lo menos un primer borrador, o los que ya lo tengan avanzado, pues lo traigan para la siguiente sesión, tratando de llevar esta lógica, esta estructura que nos plantea Carlos Méndez. Obviamente que en el documento usted no va a decir síntomas del problema, 2 puntos, subrayado en negrilla, no. Causa del problema, 2 puntos, no. Sino que esa es una ruta que de manera implícita va en el documento, pero no tenemos que mencionar esos conceptos como tal, sino en el momento de redactar uno lo va aislando. Dice, bueno, entre las posibles causas, lo anterior nos puede llevar a pensar esto, y de no solucionarse puede pasar esto. No vamos a decir ni pronóstico ni diagnóstico, nada de eso. Pero sí, esta es la ruta que me gustaría que ustedes, si no están desarrollando algún ejercicio en este momento, por lo menos planteen un tema muy sencillito y traten de hacer este ejercicio, y lo compartimos la próxima sesión, a ver cómo nos va, y a partir de allí puedan ir armando metiendo pues los otros elementos, incluyéndolos para tener un ejercicio de formulación pues de un proyecto de investigación, lo más próximo. Entonces, es eso. Obviamente que cuando uno va a hacer el planteamiento del problema, ya uno ha leído, ya uno ha revisado, ya uno se ha aproximado a la literatura para saber si realmente hay un problema, y no pequemos por ingenuos por no haber hecho esa revisión antes. Uno primero analiza, aquí puede estar pasando algo, voy a leer, voy a consultar, sí, aquí hay un problema, entonces ahí sí comienzo a abordarlo, a redactarlo. Bueno, mi profe Juan Sebastián, ¿sí? Sí, yo no quería, sí, yo tengo una pregunta. Hágale. Usted ahorita mencionaba, lo digo es porque he conocido casos desde mi rol de monitor de investigación, en el que me he comunicado con estudiantes para saber cómo van con su proyecto aplicado y cómo van en ese proceso de asesoría del proyecto con su asesor de proyecto de grado. Y un par de estudiantes me han manifestado la situación que usted nos comentó al principio, y es que cambian de asesor y el nuevo asesor viene a cambiar completamente la postura o a cambiarle, digámoslo, toda la perspectiva al proyecto. Pero también recuerdo que usted nos dice que la investigación tiene que ser lo más objetiva posible. ¿Usted cree que en esas situaciones en las que un estudiante cambia de asesor de proyecto y el asesor viene desde otra perspectiva a hacerle cambiar todo el proyecto, usted cree que esa situación no es muy subjetiva? Depende de cada caso, porque a veces el cuestionamiento de parte del nuevo asesor está en la parte de la metodología, no en sí en el tema, en el abordaje del tema, sino en la metodología. Puede ocurrir, y es lo más común y lo más usual, que es la metodología, porque no está de acuerdo, que ese objetivo está mal formulado, que por qué eso así, que por qué. Entonces, en ese aspecto sí hay que sentar posición. De cuando ustedes como estudiantes ya estén en ese ejercicio, bueno, mi tutor,
Cuénteme, ¿usted tiene qué autor me recomienda con el que usted se identifica y con el que podamos trabajar para este ejercicio metodológico de la investigación? Otra cosa es el tema. Ese es otro elemento, la parte disciplinar. Pero en lo metodológico sí hay que establecer unas reglas de juego clarísimas, hay que definirlas. Porque si ese asesor se va, el que llega, mire, vea, es que esta es la ruta que nosotros definimos y con estos autores estamos trabajando y por eso lo hacemos así. Y en eso ya no habría discusión. Porque el nuevo asesor posiblemente no conozca a este otro autor, entonces hay que presentárselo, mire, este es el autor con el que estamos trabajando, y así yo no me dejo tumbar mi trabajo en lo metodológico. Ahora bien, hay un aspecto que tiene que ver con lo temático. Los temas son los temas, que de pronto la manera como se aborde un tema epistemológicamente puede variar de uno u otro, pero ya esa es otra discusión. Yo creería que no es tan recurrente como en el caso de la metodología como tal. Mira que cosas tan elementales como, no, es que primero coloca la justificación y después van los objetivos. No, pero primero vas el estado del arte y después va esto. No, pero es que en la metodología tiene que ir primero tipo de estudio, población, muestra, técnicas para recolectar la información y técnicas de análisis, consideraciones éticas. Esa es la estructura. No, esa no es la estructura, dice el otro. No, primero debe definir es el paradigma. Hay uno que les dicen que le coloque el paradigma. Coloque el paradigma, el tipo de estudio, si es cualitativo, si es cuantitativo, que si es el enfoque, si es esto, el diseño. Después sí, entonces hable de la población, hable de la muestra, hable del tipo de muestreo que utilizó, hable de las técnicas que va a utilizar para analizar esa información, cómo va a recoger la información, las técnicas, los instrumentos, las consideraciones éticas y haga un cronograma. O sea, hay unos aspectos metodológicos que es bueno establecer esas reglas de juego desde el principio para que no tengamos inconvenientes. Pero en lo epistemológico y en lo disciplinar sí se dan esas discusiones, pero ya ahí es primero la habilidad del estudiante por leer y tomar también posición epistemológica frente al tema. Porque es que a veces, y me van a perdonar, pero a veces uno escucha al estudiante cuando dice, bueno, ¿y usted por qué estaba trabajando con este autor para abordar ese tema? Ah, porque es que el otro tutor me dijo que con ese autor. Sí, pero ¿por qué ahora el tutor se fue? ¿Usted por qué continúa trabajando con ese autor? No hay una postura de decir, no, es que este autor lo estoy trabajando porque es que me plantea una comprensión de la variable en cuanto a esto. Es decir, hay que apropiarse de por qué estoy trabajando con ese autor y por qué desde esa perspectiva. Y no decir, no, es que el tutor me dijo, entonces está malo, entonces yo lo quito. No, hay que tener muy claro de por qué lo hacemos así, con esos autores y desde esa perspectiva epistemológica. Porque puede ser que más adelante, si me cambian el asesor, yo tenga los elementos para justificar y para plantear y para ponerme en mi posición de que es. Ahora bien, que el que llega me nutre, perfecto, me nutre, pero no quiere decir que lo que ya está mal. No, me complementa el ejercicio. Eso debería ser, pues, ese es el ideal. Gracias, profesor. Con gusto. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Me pasé 2 minutos, mi doctor Juan Sebastián. ¿Estás por aquí? Dejar de compartir. Ok. Bueno, hemos finalizado entonces. Profesor Lee, ¿sí? Sí, Samuel señor. se está diciendo que sí. Listo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esta sesión igualmente queda pues grabada. Y Nelson está por ahí. ¿O no? ¿No se conectó? Creo que no. Él Bueno, estuvo por un tiempo. ok. Bueno, creo que la próxima sesión es en 15 días, si mal no estoy, y pues sería como la continuación de esta etapa. Muchas gracias, profe Zuli. Acá yo estoy viendo Con que mucho gusto. que sí tuvieron bastante interacción. Igual ahí vamos poco a poco, pues como adquiriendo diferentes conocimientos. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana, que les rinda o que descansen, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, que estén muy bien. Bueno, muchas Bueno, gracias a usted por la invitación y gracias a los estudiantes por haber participado. Espero haberles dejado por lo menos la inquietud. Bueno, mucho gusto. muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias, hasta luego.
Chao, que estén bien.